Hola, veamos cómo se crea o edita una nómina en Numera. Para ello nos vamos a nomina.esnumera.com y desde el centro de control tenemos varias posibilidades para crear una nómina. Inicialmente pudimos, no es requisito, pero pudimos haber creado las novedades de la nómina, ya sea por ejemplo, si estamos en el mes de julio, pudimos haber creado nóminas de julio, agosto, septiembre, por si tenemos de más de un mes. Entonces podemos dar clic en novedades con fechas para poder crear esas novedades. El proceso de creación de novedades es muy sencillo. Damos clic en crear novedad, escogemos una nómina. Si, por ejemplo, aquí estamos escogiendo la nómina de junio, pero la novedad fuera del mes de julio, cuando se cree la nómina de julio, se va a incluir esta novedad. Escogemos el empleado, la novedad de fecha, por ejemplo, incapacidad, fecha de inicio y fecha fin. ¿Para qué nos sirven estas novedades con fecha? Cuando generamos nosotros el archivo de seguridad social automática, pues digamos va con estas fechas. Y asimismo, cuando se crea una nómina, toma en cuenta estas novedades que tenemos desde las novedades con fecha para poder alimentar esa nómina mensual. Entonces, las podemos crear desde aquí las que tienen fecha. Y cuando ya queremos crear la nómina mensual, nos vamos para nóminas y le damos clic en crear nómina. Entonces, podemos cargar digamos, la nómina de forma masiva o de forma automática. ¿Qué quiere decir de forma automática? Si yo creo una nómina del mes de agosto hasta el 31 y le doy clic en enviar, lo que va a hacer Numera es buscar los empleados que tengamos activos, digamos que ya han entrado en el mes por si son menos cantidad de días trabajados y añadirlos a la nómina. Pero también si tenemos demasiadas novedades por insertar, lo podemos hacer desde la plantilla CSV masivo. Entonces, descargamos una plantilla. Esta plantilla básicamente lo que tiene son empleados versus novedades. Entonces, vamos a realizar un ejemplo. Tiene 28 días trabajados, tiene 2 días de incapacidad. Pueden ser, digamos, muchos empleados de aquí para abajo, entonces resulta mucho más sencillo. Y horas extras. Guardamos esta plantilla y la importamos. Plantilla número 144. Le damos clic en enviar y, me está diciendo que la fecha no está correcta. Vamos a poner la fecha correcta. Clic en enviar. Así es como ya se me crea mi nómina y la voy a poder ver desde la lista. ¿Qué es lo primero que vemos en las nóminas, en la lista de estas nóminas? Las fechas de la nómina, si está cerrado o no, es decir, si está marcada como definitiva. Si habilito a que los empleados vean los desprendibles de esa nómina, si lo deshabilito, pues cuando ellos descarguen los desprendibles desde acá no los van a ver. Y el estado de la nómina electrónica en la DIAN. En este caso, esta nómina como la acabamos de crear, todavía no está marcada como definitiva, me deja eliminarla. Si yo hubiese creado la nómina sin la plantilla de Excel que les mostré, sencillamente yo entraría desde novedades y aquí en novedades podría agregar las novedades que correspondan. Por ejemplo, subí el archivo y se me olvidó agregarle a esta persona una bonificación no salarial de 500,000 pesos. Damos clic en enviar. Y en este caso quedaría la novedad agregada, la que añadimos fue la bonificación no salarial. Si deseamos, digamos, en este caso nos dimos cuenta que hay un empleado y deseamos agregar otro empleado, le podemos dar clic en agregar novedad y agregar lo que corresponda. Perfecto, por aquí nos devolvemos a centro de control nóminas. Y en ver nómina vamos a ver ya la nómina, digamos, calculada. En este caso, mientras la calcula nos va mostrando en qué porcentaje de la nómina va, y actualizar la página, ya la calculó y nos está
trayendo todos los datos de la nómina. Básicamente aquí trae toda la información, es decir, salario, lo que tiene que ver con los cálculos automáticos de seguridad social y para fiscales, y pues todos los datos fijos que colocamos en el empleado. La retención en la fuente también queda de forma automática y todo tipo de aportes, incapacidades y pagos de seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos, digamos, ver de esta nómina? La podemos ver en formato tabla, muy útil cuando son muchos empleados y resulta más sencillo verlo directamente desde acá, o en versión detallada, donde vamos a poder ver como a tipo desprendible. Si queremos validar, por ejemplo, un solo empleado, voy a devolverme a versión tabla. Vamos a poder descargar, digamos, una vez la nómina esté definitiva, ya podemos hacer, o pues en el momento en el que necesitemos revisarla, podemos descargar el CSV para pago. Este CSV nos va a descargar un archivo que podemos importar en nuestra plataforma bancaria para que sea muchísimo más sencillo poder subirlo al banco. Entonces, si tenemos cualquiera de estos bancos, los podemos elegir, si no, podemos elegir una plantilla general. A la hora de descargarlo, nos va a mostrar la información como viene para el pago del banco. Listo. Hicimos la nómina, son demasiados empleados, queremos visualizarlo posiblemente de otra forma, entonces podemos descargar los reportes. Estos reportes que incluyen un reporte CSV de nómina, este reporte CSV básicamente es lo que estamos observando desde aquí, pero en un Excel, aquí lo podemos descargar, muestra la nómina, tal como la estamos revisando desde allá, con todos sus aportes, bueno, todo el tema de la nómina. Podemos generar el reporte de la nómina electrónica, es decir, queremos ver cuál es el XML que va a enviar Numera a la DIAN, entonces lo podemos generar directamente desde aquí. En este caso no lo podemos generar todavía porque la nómina no está cerrada, en un momento la cerramos y lo volvemos a generar. Podemos descargar el TXT de seguridad social, este es el archivo básico y estándar que requiere cualquier planilla para poder subirlo. Entonces aquí nos descarga el TXT con la información que se va a cargar a seguridad social. En este caso, si hay pues novedades, ausentismos, digamos que los reportamos en la planilla para que les quede correctamente reportado. Y por último, si tengo muchos empleados con retención en la fuente, puedo generar el CSV que me muestra un resumen del cálculo de todo el proceso de retención en la fuente. En este caso es una sola persona. Nos muestra empleados tanto que tienen retención como los que no tienen y cada una de las casillas. De aquí hacia abajo irían los empleados y aquí hasta que nos muestra la retención que se le aplicó. Estos son los reportes que podemos ver de una nómina en particular. Ahora, ¿qué cálculos vienen dentro de esta nómina? Todo lo que tiene que ver con los pagos al empleado. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son los devengos y los descuentos al empleado. En este caso que añadimos todo el tema de recargos, pues se añade toda la información y todos los descuentos. ¿Listo? La columna de totales para saber el valor pagado a cada empleado. Y finalmente viene todo el tema de la causación. ¿De qué? De prestaciones sociales y de aportes a seguridad social y para fiscales, como son cesantías, intereses, vacaciones, aporte a salud, caja, ICBF, SENA, pensión y ARL. En este caso vemos toda la nómina. Si quisiéramos ver el procedimiento de retención de la persona, podemos, o bien sea desde los reportes que les mostré ahorita, o me parece más sencillo, desde aquí, desde el formulario de Numera, que nos muestra el formulario de la retención de la fuente con todos los ingresos. Y en el caso en que a la persona se le hubiesen añadido de los datos básicos, lo que tiene que ver con deducción por dependientes, pago mensual, digamos que todo esto está contemplado desde la nómina, es decir, todo se calcula de forma automática, incluso lo que tiene que ver con todos los topes de rentas exentas, deducciones y por cada una de las líneas de la retención, que nos da pues, un valor final a pagar de esta retención. Perfecto. Cuando esta nómina ya está lista, la podríamos registrar en el sistema contable. Si el sistema contable es Odoo, les llegará a Odoo, si es Magister también a Magister. Si no, les llegará un link con el archivo en Excel, que es el resumen del registro contable. Este resumen del registro contable, me refiero al registro contable total, donde está pues el consecutivo, la empresa, las cuentas contables que mueven, los terceros, débitos y créditos.
el link al que le llega este reporte de nómina es a la persona que lo genera. Es decir, si yo lo generaría, pues me llegaría a mí en este momento. En este caso, esta empresa tiene Odoo, entonces el registro contable llega directamente a Odoo. Ya para, digamos, cuando ya tengo mi nómina pues básicamente definitiva, ya verifiqué todos los valores, puedo cerrar la nómina. Este cierre de la nómina es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque cuando ya la nómina se cierra, básicamente entendemos que está lista para enviar a nómina electrónica. Entonces es importante que la revisen antes de cerrarla. En este caso yo me voy a ir a la lista de nóminas. Vamos a ver una nómina que ya está cerrada, como en este caso. Voy a deshabilitar los desprendidos. Y ya nos aparece el botoncito de enviar a la DIAN. Este envío a la DIAN es un proceso sencillo, digamos que así como les explicábamos en la capacitación de parametrización, cada uno de estos conceptos está amarrado a un concepto de nómina electrónica en el XML. Entonces, al darle clic en enviar a la DIAN, nos va a aparecer un mensaje de confirmación. En este caso nos está apareciendo un error porque esta empresa de prueba pues, no está habilitada en la DIAN. Pero en el caso de la nómina electrónica nos aparecería un mensaje que confirma que la nómina electrónica fue enviada a la DIAN. Si la empresa tiene menos de 250 empleados, en los próximos 10 minutos tendríamos respuesta de la DIAN. Si tiene hasta 500 empleados, aproximadamente media hora. Y si tiene más de 500.000 empleados, se demoraría aproximadamente el proceso de respuesta una hora. Realmente para el proceso de envío a la DIAN no hay algún paso adicional. Realmente ya con hacer el proceso de habilitación, ya desde aquí, pues cada uno de estos conceptos está amarrado a nómina electrónica. Una vez nosotros hemos enviado a la DIAN digamos, la nómina, nos va a aparecer la nómina en estado SUSES. De este lado, entonces yo voy a pasarme a empresa Numera SAS, ya tenemos la nómina electrónica enviada, como en este caso. Y en el detalle de la nómina vamos a poder ver qué documentos enviamos, digamos el XML, que es ya como el soporte definitivo, pero asimismo un detalle de los empleados que se enviaron, qué documentos se enviaron y cuál es el CUNE que recibimos de parte de la DIAN. Cuando la nómina es cerrada, prácticamente esta nómina ya empieza a correr para acumulados. ¿A qué me refiero con acumulados? Por ejemplo, aquí vemos una nómina que no está cerrada. Entonces, si creamos una liquidación de una persona hoy, tomaría todos los datos de esta, digamos, los acumulados para poder hacer promedios de estas nóminas, pero de esta nómina no, porque, pues digamos, la nómina para nosotros todavía no está marcada como definitiva. Precisamente ahorita por eso cuando enviamos la nómina a la DIAN nos decían, no, la nómina todavía no está cerrada, todavía no se puede enviar. Devolviéndonos para nuestra empresa de prueba, si nosotros hemos creado novedades con fecha, a la hora de crear la nómina, cuando les mostré de aquí es de crear nómina, primero Numera valida si hay novedades con fecha por incluir, entonces no requerirían cargarlas desde aquí ni desde la nómina, porque ya nosotros hemos identificado que ustedes han creado esas novedades con fecha y que son aplicables a la nómina del mes que corresponda. Hay casos en los que las novedades con fecha se extienden a más de un mes. Entonces, si creáramos una novedad que fuera a más de un mes o que fuera intermedia, por ejemplo, del 15 de julio al 15 de agosto, nosotros incluiríamos 15 días cuando creen la novedad de julio y 15 días cuando creen la novedad de agosto. Bueno, en una capacitación anterior vimos ya el tema de parametrización de nómina, entonces los invito, si tienen alguna duda de cómo se calcula algún concepto de nómina, a revisar la capacitación de parametrización de la nómina, donde van a poder encontrar pues cada uno de estos conceptos, cómo se calculó.